El viento de la medianoche era un lamento que se colaba por las grietas de su humilde choza, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a desesperanza. Amalia Vargas observaba a sus dos hijos, Santiago y Luna, acurrucados bajo una manta raída que ya no ofrecía calor, solo la ilusión de un refugio. Sus rostros, pálidos a la luz de una vela temblorosa, eran mapas de una inocencia amenazada por el hambre. El estómago de Amalia era un nudo de angustia, un vacío que dolía mucho menos que el miedo punzante de no tener un solo mendrugo de pan para ofrecerles al amanecer. Sobre la mesa de madera carcomida, un papel amarillento parecía burlarse de su miseria. Era la notificación de una herencia, el testamento de una tía abuela olvidada, cuyo nombre, Isabela Montoya, era apenas un eco en su memoria. Le legaba una propiedad en las afueras del pueblo, la Casona del Olvido, un nombre que los vecinos pronunciaban en susurros, santiguándose, un lugar del que se decía que devoraba la vida y la cordura de quien osara cruzar su umbral. 50 años de abandono habían tejido a su alrededor un manto de leyendas macabras y advertencias funestas. El terror era una criatura helada que le trepaba por la espalda, recordándole las historias que oía de niña sobre sombras que danzaban en las ventanas vacías y lamentos que el viento arrastraba desde la colina. Pero al mirar las manos de su pequeño Santiago, ya ásperas por un trabajo que no le correspondía, y los labios resecos de Luna, el miedo a los fantasmas se encogía hasta volverse insignificante. ¿Qué maldición podía ser peor que ver a sus hijos consumirse lentamente, que escuchar el silencio de su hambre en una casa donde la única certeza era el frío? La decisión se forjó en el crisol de esa noche interminable. Una elección hecha no con la razón, sino con las entrañas de una madre acorralada. Se arrodilló junto a sus hijos y besó sus frentes, sintiendo la fragilidad de sus vidas bajo sus labios. El amor que sentía por ellos era una armadura, un fuego sagrado que la empujaba a caminar hacia la boca del lobo. Si debía enfrentar a los demonios del pasado para garantizarles un futuro, lo haría. La Casona del Olvido no era una condena, era la única y aterradora puerta que le quedaba por abrir. Al alba, con sus escasas pertenencias envueltas en un atado de tela, Amalia tomó a sus hijos de la mano y abandonó el caserío. Nadie salió a despedirlos. Solo recibió las miradas furtivas de algunos campesinos, cargadas de una mezcla de lástima y reproche, como si estuvieran presenciando una procesión hacia el patíbulo. El camino ascendente hacia la colina era un acto de fe ciega, cada paso un desafío a las supersticiones que habían envenenado la memoria de aquel lugar. El mundo le había dado la espalda, ahora ella se adentraba en el único rincón que el mundo también había decidido olvidar. Cuando los portones de hierro forjado, devorados por un óxido anaranjado como la sangre seca, rechinaron con una lentitud agónica, la imponente estructura de la mansión se reveló ante ellos. Era el esqueleto de una gloria pasada, con enredaderas estrangulando las columnas de piedra y ventanas, que eran cuencas vacías y oscuras. Un silencio antinatural lo envolvía todo. Un silencio tan denso que parecía tener peso, aplastando el sonido del viento y el latido asustado de su propio corazón. El aire era espeso, cargado con el aroma a moho, a madera podrida y a décadas de soledad. Amalia se detuvo en el umbral, sintiendo el frío de la piedra bajo sus pies descalzos. Santiago se aferró con más fuerza a su falda, mientras Luna escondía el rostro, asustada por la sombra gigantesca que la casa proyectaba sobre ellos. Era una fortaleza de desdicha, una tumba esperando a sus nuevos ocupantes. Pero para Amalia era también la última esperanza. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el polvo de los secretos y el aliento de lo desconocido.
Mal sabía ella que el verdadero misterio de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el coraje de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Antes de la casona, antes del susurro de los fantasmas y el sabor amargo de la soledad, existió un tiempo tejido con luz de sol y risas. La vida de Amalia no siempre fue una lucha contra las sombras. Alguna vez fue un remanso de paz en los brazos de Mateo. Su esposo no era un hombre de riquezas, pero poseía un tesoro invaluable. Un corazón tan vasto como los campos que labraba y unas manos capaces de convertir la tierra más terca en una promesa de pan. Vivían en una pequeña parcela al pie de la colina, una herencia modesta que para ellos era un reino. El aire en su hogar olía a cilantro fresco, a leña quemándose lentamente en el fogón y al dulce aroma de la tierra fértil después de la lluvia. Mateo llegaba cada atardecer con el cuerpo cansado, pero el espíritu intacto. Su rostro curtido por el sol se iluminaba al ver a sus hijos correr a su encuentro. Santiago, con su seriedad prematura, siempre quería escuchar las historias del campo, mientras que la pequeña luna se enredaba en sus piernas, pidiendo que la levantara hasta el cielo. Amalia los observaba desde el umbral, sintiendo una plenitud que le llenaba el alma, una felicidad tan simple y profunda que parecía inquebrantable. Las noches eran un santuario de afecto. Se sentaban juntos a la mesa, compartiendo la sopa caliente y el pan de maíz que Amalia horneaba con esmero. La voz de Mateo, un barítono suave y tranquilizador, llenaba el pequeño espacio con cuentos de la región o con planes para el futuro. Un cuarto nuevo para los niños, un pequeño corral para tener gallinas, sueños humildes que, en la seguridad de su amor, parecían tan alcanzables como las estrellas que titilaban a través de su ventana. El amor era el cimiento de su casa, más sólido que el adobe de sus paredes. Pero la felicidad a veces es un cristal frágil. La fiebre llegó sin anunciarse, un viento pestilente que barrió el caserío, llevándose la vitalidad de los más fuertes. Mateo fue uno de los primeros en caer. Lo que empezó como un simple escalofrío se convirtió en un fuego que lo consumía desde adentro. Amalia luchó contra la enfermedad con la ferocidad de una leona, aplicando paños fríos en su frente ardiente, preparándole brebajes de hierbas cuyas recetas ancestrales le susurraban las ancianas del pueblo y rezando a cada santo cuyo nombre conocía hasta quedarse sin voz. Sus esfuerzos fueron en vano. Observó, impotente, cómo la vida se escapaba del hombre que era su ancla, su refugio. Sus manos, antes tan fuertes, se volvieron débiles y temblorosas. Sus ojos, que siempre la miraron con devoción, se nublaron con el velo de la agonía. En su última noche, él tomó la mano de Amalia y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. No pudo hablar, pero en su mirada ella leyó la despedida, el miedo por el futuro de ella y de sus hijos, y un amor que ni la muerte misma podría extinguir. Cuando el sol de la mañana se filtró por la ventana, lo encontró frío. Un silencio sepulcral se apoderó de la casa, un vacío tan absoluto que parecía absorber todo el sonido y toda la luz. Amalia se quedó a su lado por horas, incapaz de llorar, petrificada por un dolor que le había arrancado el alma. Fueron los pequeños llantos de Luna, hambrienta y asustada, los que la trajeron de vuelta a la realidad. Mateo se había ido y con él se había ido la mitad de su ser, dejándola sola frente a un mundo que de repente se había vuelto hostil y amenazante.
El luto fue un manto pesado que la cubrió a ella y a sus hijos. Los vecinos, al principio, ofrecieron su consuelo y platos de comida, gestos de solidaridad nacidos de una tragedia compartida. Pero la fiebre había dejado a muchas familias diezmadas y empobrecidas, y pronto cada quien tuvo que volver a sus propias batallas. La soledad de Amalia se hizo más profunda. El campo que Mateo amaba se convirtió en un recordatorio constante de su ausencia, y cada surco de tierra parecía una cicatriz en el corazón de ella. Intentó tomar las riendas. Se levantaba antes del alba para trabajar la tierra, sus manos delicadas se llenaron de callos y heridas. Aceptaba cualquier trabajo que le ofrecieran en el pueblo: lavar ropa ajena en el río helado, remendar costales, limpiar las casas de los más afortunados. Pero el fruto de su esfuerzo apenas alcanzaba para un poco de harina y algunos granos. La sonrisa se borró del rostro de sus hijos, reemplazada por la sombra silenciosa y permanente del hambre. La inocencia de su niñez se marchitaba con cada día que pasaba. Fue en medio de esta desolación que la figura de don Ricardo Montenegro comenzó a proyectar su sombra sobre ellos. El cacique del pueblo, un hombre cuya riqueza se había construido sobre la desgracia ajena, siempre había codiciado la pequeña pero fértil parcela de Mateo. Mientras Mateo vivió, su integridad y su fuerza mantuvieron a raya la ambición del terrateniente. Pero con Mateo muerto y Amalia vulnerable, Montenegro vio su oportunidad como un buitre que espera pacientemente la muerte de su presa para descender y darse un festín. Un día, mientras Amalia intentaba arrancar unas pocas papas de la tierra reseca, don Ricardo apareció a caballo, su figura imponente bloqueando el sol. Su mirada recorrió la humilde propiedad con un desprecio mal disimulado, deteniéndose en la delgadez de Amalia y en la ropa raída de los niños que se escondían detrás de ella. No había en él rastro de compasión, solo el frío cálculo de un depredador. Su voz, untuosa y falsa, fue como veneno vertido en una herida abierta. «Viuda Vargas», comenzó, sin molestarse en desmontar, como un rey dirigiéndose a un siervo. «Lamento su pérdida. Mateo era un buen hombre, aunque un mal negociante. Me dejó una deuda considerable antes de partir, un préstamo para las semillas de la última siembra». Amalia lo miró, confundida. Mateo nunca le había mencionado tal préstamo. Él era un hombre orgulloso que jamás habría aceptado la ayuda de alguien como Montenegro. Sabía en sus entrañas que era una mentira, una red que se cerraba sobre ellos. Ella negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «No es posible, señor. Mateo nunca me dijo nada». Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de don Ricardo. Los hombres no les cuentan todo a sus esposas, especialmente sus fracasos. Tengo los papeles que lo prueban. El plazo para pagar ha vencido. La tierra o el dinero, Amalia, y dudo mucho que usted tenga lo segundo. Sacó un fajo de papeles de su chaqueta, un documento con una firma torpemente falsificada que pretendía ser la de Mateo. El corazón de Amalia se desplomó. Era una trampa, una injusticia tan flagrante que la dejó sin aliento. Le suplicó, le rogó que les diera tiempo, que tuviera piedad de sus hijos huérfanos. Apeló a su humanidad, sin darse cuenta de que hablaba con un hombre que carecía de ella. La respuesta de don Ricardo fue un gesto de desdén. «La piedad no llena mis arcas. Tienen hasta el anochecer para desalojar. Esta tierra ahora es mía». Sus palabras fueron una sentencia de muerte, frías y definitivas como el golpe de un hacha. Esa tarde, 2 de los matones de Montenegro llegaron para asegurarse de que la orden se cumpliera. Entraron a la casita y comenzaron a sacar sus pocas pertenencias, arrojándolas al camino de tierra sin cuidado.
Un plato de cerámica que había sido de la abuela de Amalia se hizo añicos contra una piedra. Santiago, con una valentía que superaba sus pocos años, intentó detenerlos, gritando que dejaran sus cosas en paz. Uno de los hombres lo empujó con brusquedad, haciéndolo caer al suelo. Ver a su hijo humillado y lastimado desató en Amalia una furia impotente. Se interpuso entre los hombres y sus hijos, protegiéndolos con su propio cuerpo. «¡Basta!», gritó, con lágrimas de rabia y desesperación corriendo por su rostro. «Son solo unos niños. ¿No tienen corazón?». Los hombres se rieron, una risa áspera y cruel que resonó en el aire de la tarde. Para ellos, no eran una familia sufriendo, eran simplemente un obstáculo que debía ser removido. La escena fue un desgarro. Los muebles modestos, testigos de tantos momentos felices, yacían esparcidos y rotos en el polvo. La manta que los abrigaba en las noches frías, pisoteada. El pequeño caballo de madera que Mateo había tallado para Santiago, partido en dos. Cada objeto destruido era un fragmento de su vida pasada que se hacía trizas ante sus ojos. La humillación era un ácido que le quemaba la garganta, dejándola sin voz para protestar, solo con la fuerza para abrazar a sus hijos temblorosos. Cuando no quedó nada dentro, los hombres cerraron la puerta con un tablón de madera, sellando para siempre el acceso a su hogar, a sus recuerdos, a la única vida que habían conocido. Amalia se quedó allí, de pie en medio del camino, con Luna llorando en sus brazos y Santiago aferrado a su falda, su pequeño rostro una máscara de miedo y confusión. Miró la casa, su casa, ahora una tumba silenciosa de su felicidad, y luego miró a los rostros de los vecinos que observaban desde lejos. Sus miradas una mezcla de lástima y temor, nadie atreviéndose a intervenir. Estaban solos, completamente solos. La sociedad, el pueblo que los había visto crecer y amar, ahora les daba la espalda, acobardada por el poder de un solo hombre. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. El frío de la noche que se acercaba no era nada comparado con el hielo que se había instalado en el corazón de Amalia. Habían perdido su hogar, su dignidad, todo. Se arrodilló en el polvo, reuniendo las pocas prendas intactas en un atado de tela. No sabía a dónde irían ni qué comerían. El futuro era un abismo oscuro y sin fondo. Levantó la vista hacia la colina que se recortaba contra el crepúsculo, y allí, como una silueta agorera, pudo distinguir los contornos de la casona del olvido, el lugar del que todos huían, el rincón maldito que el mundo prefería ignorar. En ese momento no le pareció un lugar de terror. Sintió la mirada de sus hijos sobre ella, dos pares de ojos que buscaban en ella una respuesta, una esperanza, un refugio que ya no podía ofrecerles. El dolor de su humillación se transformó en una determinación de acero. Don Ricardo le había quitado todo, pero no podía quitarle el amor por sus hijos. Ese amor era lo único que le quedaba, una llama frágil pero inextinguible en medio de la oscuridad. Si el mundo de los hombres los había rechazado, entonces buscarían refugio en el mundo de los fantasmas. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la derrota de su falda. Tomó con firmeza las manos de Santiago y Luna, una a cada lado. Sus pequeños dedos se aferraron a los suyos como si fueran la única ancla en un mar embravecido. No miró hacia atrás, no se permitió derramar una lágrima más por lo que había perdido. Solo miró hacia adelante, hacia el camino ascendente que llevaba a la mansión abandonada. Cada paso que daban, alejándose de las ruinas de su vida, era un paso hacia lo desconocido,
El viento de la noche comenzó a soplar, trayendo consigo el lamento de la tierra y el eco de las leyendas que envolvían la casona. Para cualquier otra persona sería un sonido aterrador. Para Amalia era una canción de cuna fúnebre que la acompañaba hacia su último y desesperado recurso. La caída había sido brutal, la había despojado de todo, pero en el fondo de su ser, una semilla de resiliencia comenzaba a germinar, alimentada por la más poderosa de las fuerzas, el amor incondicional de una madre. Los primeros pasos fueron los más pesados, cada uno arrancado del suelo con un esfuerzo que parecía sobrehumano. El camino que descendía de su parcela se sentía como un exilio, una procesión silenciosa hacia la nada. Amalia no se atrevía a mirar atrás, pues sabía que la visión de su hogar clausurado, de los fragmentos de su vida esparcidos como basura, la quebraría por completo. Se concentró en el calor de las manitas de sus hijos, anclas diminutas que la mantenían a flote en un océano de desolación. La noche caía con una rapidez cruel, envolviéndolos en un manto frío que se adhería a sus ropas delgadas y les helaba los huesos. Buscaron refugio en el pueblo, un laberinto de calles de tierra y casas de adobe cuyas ventanas, una a una, se convertían en rectángulos de luz cálida que les eran negados. Amalia tocó a la puerta de comadre Elena, una mujer con la que había compartido risas y confidencias en los días de mercado. La puerta se entreabrió apenas, revelando un ojo temeroso. Elena susurró una disculpa, hablando del miedo a don Ricardo, de su propia familia que alimentar, antes de cerrar con un cerrojo cuyo sonido fue más doloroso que un portazo. Fue la primera de muchas puertas cerradas, cada una un clavo más en el ataúd de su esperanza. Esa primera noche la pasaron acurrucados en el zaguán de la iglesia, un nicho de piedra que ofrecía una protección miserable contra el viento helado que aullaba por las calles desiertas. Amalia envolvió a sus hijos con su propio rebozo, creando un capullo frágil con su cuerpo. Escuchaba sus respiraciones entrecortadas, sentía sus pequeños cuerpos temblar de frío y de hambre. El olor a incienso rancio y a cera fría que emanaba del templo era un recordatorio irónico de un consuelo divino que parecía haberlos abandonado. Ella no durmió. Permaneció vigilante, una loba herida protegiendo a sus cachorros en la más absoluta intemperie. El amanecer trajo consigo una luz gris y deslavada que no ofrecía calor, solo exponía la crudeza de su miseria a los ojos del mundo. Los pocos aldeanos que se dirigían a sus labores matutinas desviaban la mirada, apresurando el paso como si la pobreza de Amalia fuera una enfermedad contagiosa. La humillación era un sabor metálico en su boca, una capa de vergüenza que se sumaba al frío y al hambre. Se sentía invisible y al mismo tiempo observada por 1000 ojos que la juzgaban en silencio, condenándola por una desgracia que no había elegido. Durante 2 días vagaron como espectros por los límites del caserío. Amalia intentó ofrecer su trabajo a cambio de un trozo de pan, sus manos dispuestas a fregar, a coser, a cargar lo que fuera. Pero el nombre de Montenegro era un muro infranqueable. Nadie se atrevía a contratar a la mujer que había desafiado al cacique. La caridad se había secado, reemplazada por un temor pragmático que priorizaba la propia supervivencia sobre la compasión. Cada negativa era una bofetada, un recordatorio de que su caída no era solo suya, sino un espectáculo aleccionador para el resto del pueblo. El hambre se convirtió en una presencia física, un animal con garras que se retorcía en sus entrañas. El llanto de Luna ya no era fuerte, sino un quejido débil y lastimero que partía el alma de Amalia. Santiago, con su seriedad de hombrecito, trataba de no quejarse, pero ella veía la palidez en su rostro, el vacío en sus ojos que habían perdido su brillo infantil.
Le partía el corazón ver cómo la inocencia era devorada por una necesidad tan primaria y brutal. Les daba agua del abrevadero público, un líquido turbio que apenas engañaba la sed y no hacía nada por el vacío de sus estómagos. En la segunda noche encontraron un cobertizo abandonado en las afueras del pueblo, un esqueleto de madera con un techo lleno de agujeros por donde se colaban la luz de la luna y el sereno helado. El olor a heno podrido y a excremento de animal era nauseabundo, pero era un techo al fin y al cabo. Mientras sus hijos dormían un sueño intranquilo, acunados por el agotamiento, Amalia se sentó en el suelo de tierra. Fue allí, en esa soledad apestosa y oscura, donde tocó el fondo de su desesperación. El mundo la había escupido, la había dejado morir a ella y a sus crías. Fue entonces cuando las historias de la casona del olvido volvieron a su mente, no como cuentos de terror, sino con una extraña lógica. Los susurros de los vecinos hablaban de un lugar maldito, un sitio que devoraba la vida. Pero, ¿qué vida le quedaba por devorar? La sociedad de los vivos la había rechazado, la había condenado a una muerte lenta y humillante. Quizás en el reino de los muertos, entre los fantasmas y las leyendas, encontrarían una piedad que los hombres le habían negado. La idea que antes le habría erizado la piel de pavor, ahora se sentía como una revelación. El miedo a lo sobrenatural se disolvió, evaporado por el fuego mucho más real y presente de su amor maternal. ¿Qué fantasma podría ser más aterrador que la imagen del rostro de su hija perdiendo el color? ¿Qué lamento de ultratumba podría ser más desolador que el sonido del estómago vacío de su hijo? La casona no era una amenaza, era un santuario, un lugar tan temido y olvidado por el mundo que ni siquiera la codicia de don Ricardo se había atrevido a profanarlo por completo. Era el único lugar donde su sombra no podría alcanzarlos. La decisión no fue un acto de razón, sino un impulso visceral, la última convulsión de un corazón que se negaba a rendirse. Se levantó, sintiendo una nueva fuerza correr por sus venas, una determinación forjada en el yunque del más profundo sufrimiento. Si el mundo de los hombres era un infierno de indiferencia y crueldad, entonces caminaría de frente hacia el infierno de los cuentos, porque cualquier lugar sería mejor que morir de rodillas en el polvo. Al despuntar el tercer día, no esperó a que el pueblo despertara. Despertó a sus hijos con suavidad, compartiendo con ellos una mentira piadosa. Les habló de un castillo grande y viejo que les esperaba en la colina, un lugar donde nadie podría volver a hacerles daño. Vio una chispa de curiosidad en sus ojos cansados, y eso fue suficiente. Tomó sus manos y, sin mirar atrás, comenzó el ascenso por el sendero sinuoso y cubierto de maleza que nadie había transitado en 50 años. El camino era empinado y traicionero, lleno de piedras sueltas y raíces que parecían garras tratando de hacerla tropezar. Cada paso era un esfuerzo consciente, una batalla contra el agotamiento físico y la duda que intentaba susurrarle al oído. El aire se enrarecía a medida que subían y el silencio se hacía más profundo, roto solo por su propia respiración agitada y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. El caserío se fue, haciendo pequeño a sus espaldas, una maqueta de la vida que los había expulsado. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas de árboles nudosos y antiguos que flanqueaban el camino, creando patrones de luz y sombra que danzaban como espectros. El olor del bosque era intenso, una mezcla de tierra húmeda, musgo y el perfume dulzón de la vegetación en descomposición. Era el aroma de lo salvaje, de lo indómito, un mundo que operaba bajo leyes distintas a las de los hombres. Amalia sintió una extraña sensación de pertenencia, como si estuviera regresando a un origen olvidado.
La peregrinación fue un bautismo de espinas y sudor. Las sandalias gastadas de Amalia apenas protegían sus pies, que pronto estuvieron magullados y sangrantes. Tuvo que cargar a Luna la mayor parte del trayecto, sintiendo el peso muerto de la niña, debilitada por el hambre, contra su pecho. Santiago caminaba a su lado, aferrado a su falda, tropezando a menudo pero levantándose siempre sin una queja. Su pequeño rostro una máscara de determinación que imitaba la de su madre. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, emergieron de la espesura del bosque y la vieron. La casona del olvido se erguía en la cima de la colina, recortada contra el cielo azul pálido. Era más grande y más ruinosa de lo que las leyendas describían, una bestia de piedra dormida bajo un manto de hiedra. Sus muros estaban manchados por la intemperie y el tiempo, y sus tejados parcialmente derrumbados le daban el aspecto de una calavera con la frente hundida. A pesar de su apariencia macabra, Amalia no sintió terror. Lo que sintió fue un profundo y abrumador alivio. Habían llegado. Frente a ella no se alzaba una tumba, sino la única puerta del mundo que aún podría estar abierta para ellos. El viento en la colina era fuerte y le azotaba el rostro y la falda, como si la propia casa le estuviera dando una bienvenida salvaje y sin adornos. Respiró hondo ese aire puro y solitario. Se detuvo a pocos metros de los portones de hierro forjado, permitiendo que sus hijos también observaran su nuevo y extraño hogar. Luna se escondió detrás de ella, pero Santiago miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y fascinación. Para ellos, era el castillo de los cuentos de su madre. Para Amalia, era el campo de batalla donde libraría su última lucha. Había llegado a su punto más bajo, despojada de todo, pero al mirar esa fortaleza de soledad, no se sintió derrotada, se sintió lista. Con un empujón que reunió la poca fuerza que le quedaba, Amalia doblegó la resistencia del tiempo y el óxido. El portón principal se abrió con un lamento metálico y prolongado que pareció despertar a la casa de su letargo de medio siglo. El aire que escapó del interior era una exhalación fétida, una mezcla densa de polvo ancestral, madera descompuesta y la humedad helada de la piedra. Era el aliento de un lugar que había permanecido sellado, digiriendo su propia soledad en la más profunda oscuridad. El vestíbulo era una caverna de penumbras, donde la luz del sol se atrevía a entrar solo a través de rendijas en el techo y ventanas sucias, dibujando lanzas doradas que hacían danzar millones de partículas de polvo. Muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas sentados en una eterna vigilia, sus formas abultadas y silenciosas, sugiriendo una vida interrumpida bruscamente. El suelo de mármol, agrietado y cubierto por una alfombra de hojas secas y tierra, crujía bajo sus pies. Cada paso, un eco en el silencio sepulcral. Santiago y Luna se aferraron a ella, sus pequeños cuerpos temblando no solo de frío, sino de un pavor instintivo ante la magnitud de la decadencia. Para ellos, este no era el castillo de los cuentos, sino la guarida de un monstruo dormido. Amalia sintió sus miedos como si fueran propios, una corriente helada que le subía por las piernas, pero la enmascaró con una calma que no sentía, susurrándoles promesas de un fuego cálido y un lugar seguro donde dormir, una mentira necesaria para sobrevivir al primer instante. Los primeros días fueron una guerra sin tregua contra el abandono. Amalia eligió una habitación en la planta baja, una antigua sala de estar con una chimenea de piedra que parecía menos intimidante que el resto. Su primera tarea fue barrer las capas de suciedad, una arqueología de la desolación que revelaba nidos de ratas, esqueletos de pájaros y el rastro de incontables estaciones de olvido. El trabajo era extenuante, sus músculos ardían y sus
Manos, ya maltratadas, se llenaban de nuevas ampollas y cortes. La noche traía consigo una sinfonía de sonidos que ponían a prueba su temple. La casa crujía y gemía como un barco viejo en una tormenta. Cada ráfaga de viento que se colaba por las ventanas rotas era un susurro o un lamento. Amalia les contaba a sus hijos que era la casa acomodándose para recibirlos, dándoles la bienvenida. Se acurrucaban juntos en un colchón improvisado con hojas secas y las pocas mantas que tenían, y ella les cantaba hasta que el sueño vencía al miedo. El agua era un lujo que debían acarrear desde un arroyo a media hora de camino. Un hilo de agua limpia que, por suerte, la malicia de Montenegro no había podido alcanzar. Cada viaje con los baldes pesados era una prueba de resistencia. Con esa agua preciosa limpiaban, bebían y cocinaban las pocas raíces y hierbas comestibles que Amalia lograba identificar en los alrededores del bosque, un conocimiento heredado de su madre, que ahora era su única despensa. Con el paso de las semanas, su pequeño rincón de la casa comenzó a tomar forma. La chimenea, una vez limpia, ofrecía un fuego crepitante que era el corazón de su nuevo mundo, un centro de calor y luz que mantenía a raya tanto el frío como las sombras. Amalia restregó el suelo de piedra hasta que recuperó un pálido reflejo de su antiguo esplendor y tapó la ventana rota con un viejo tablón, creando un refugio imperfecto pero propio, ganado a pulso contra la ruina. Sin embargo, la hostilidad del mundo exterior no tardó en alcanzarlos. Don Ricardo, enfurecido por su desafío, cumplió su amenaza. Hizo correr la voz en el pueblo de que la familia estaba contagiada por la maldición de la casa, que su sola presencia traería plagas y mala suerte. Los pocos campesinos que por lástima podrían haberles ofrecido ayuda, ahora se santiguaban al verla de lejos, aislándola aún más en su fortaleza de piedra y soledad. El hambre, su viejo enemigo, regresó con una ferocidad renovada. Las raíces del bosque eran escasas y la caza menor requería una destreza que ella no poseía. La delgadez de sus hijos se hizo más pronunciada, sus juegos más silenciosos, sus miradas más apagadas. La desesperación era una marea negra que subía lentamente, amenazando con ahogar la llama de su determinación. Veía en los ojos de Santiago y Luna el reflejo de su propio fracaso, y ese dolor era insoportable. Fue esta desesperación la que la empujó hacia el último lugar inexplorado de la casa, el sótano. Una puerta de roble macizo en la parte trasera de la cocina, cerrada no con un candado, sino con una gruesa viga de madera atravesada en soportes de hierro. Los rumores del pueblo decían que allí era donde residía el corazón del mal de la casona, el lugar donde Isabela Montoya había practicado artes oscuras. Amalia ya no creía en esas historias. Solo creía en el llanto silencioso del hambre de sus hijos. Con un esfuerzo que le hizo crujir cada hueso del cuerpo, usando una barra de hierro que encontró en el jardín, logró hacer palanca y desplazar la pesada viga. La puerta se abrió con un chirrido agudo, liberando una ráfaga de aire viciado, un olor a tierra húmeda, a vino agrio y a algo más, algo indefinible y antiguo. La oscuridad que había más allá era absoluta, un abismo negro que parecía tragarse la luz de su humilde candil. Armada con el candil en una mano y un coraje nacido de la necesidad más pura, Amalia comenzó el descenso por los escalones de piedra resbaladizos y cubiertos de mojo. El frío se intensificó con cada paso, un frío que no era del aire, sino de la propia piedra, como si las paredes exhalaran un aliento gélido. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba, una red de bodegas y pasillos que se perdían en la oscuridad, flanqueados por estantes vacíos y barriles desvencijados. No buscaba fantasmas, sino algo práctico.
viejas conservas, herramientas olvidadas, cualquier cosa que pudiera servirles. Mientras recorría una de las bodegas, su pie tropezó con una irregularidad en el suelo de tierra apisonada. Al bajar el candil, notó un sonido hueco bajo sus pies. Se arrodilló y apartó la tierra húmeda con sus manos, descubriendo el contorno de un tablón de madera, un alzapán perfectamente disimulado que no figuraba en la lógica de una simple bodega. El corazón le martilleaba en el pecho, una mezcla de miedo y una extraña excitación. Usando la misma barra de hierro, hizo palanca en una de las rendijas. La madera, hinchada por la humedad de 1900 décadas, cedió con un quejido sordo, revelando un pequeño compartimento excavado en la tierra. No era una tumba. Dentro, protegido de la humedad por una envoltura de cuero engrasado, reposaba un pequeño cofre de madera oscura, con intrincados herrajes de plata ennegrecida por el tiempo. Lo sacó con manos temblorosas. No era pesado, pero se sentía cargado con el peso de los secretos. No había cerradura, sino un simple pestillo de plata. Lo deslizó y levantó la tapa. El olor a papel viejo y a tinta seca llenó el aire húmedo del sótano. Dentro no había joyas ni monedas de oro. Había algo mucho más desconcertante, un diario encuadernado en cuero, junto a un fajo de documentos atados con una cinta de seda descolorida. Subió las escaleras como si huyera de un espectro, no por miedo, sino por la urgencia de llevar su hallazgo a la luz. De vuelta en su habitación, junto al fuego que danzaba proyectando sombras en las paredes, se sentó en el suelo. Con sus hijos durmiendo a su lado, ajenos al descubrimiento que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre, abrió el diario. La primera página tenía una caligrafía elegante y fluida y una fecha de más de 50 años atrás. Las primeras entradas eran un torrente de felicidad. Isabela Montoya no era la bruja de las leyendas, sino una mujer joven, llena de vida y profundamente enamorada de un agricultor llamado Alejandro. Describía sus planes, sus sueños de llenar la casona con risas de hijos, de cultivar las tierras fértiles que se extendían por todo el valle. Su amor era el sol, alrededor del cual giraba su universo. Un amor puro y prometedor que iluminaba cada palabra que escribía. Pero el tono del diario cambió abruptamente. La alegría se convirtió en confusión, luego en dolor y finalmente en un terror helado. Isabela narraba la repentina y violenta muerte de Alejandro, oficialmente un accidente, pero ella sabía que había sido un asesinato. Sus sospechas recaían en un vecino joven y ambicioso, un hombre cuya codicia era tan vasta como las tierras que anhelaba, un hombre que la había cortejado sin éxito, un joven Ricardo Montenegro. El diario se convirtió en la crónica de una tortura psicológica. Isabela detallaba cómo Montenegro, tras la muerte de Alejandro, comenzó a acosarla, primero con falsas condolencias, luego con ofertas para comprarle la tierra a un precio irrisorio y finalmente con amenazas veladas. Esparció rumores por el pueblo sobre su supuesta locura, sobre pactos oscuros que había hecho por el dolor, tejiendo la leyenda de la maldición para aislarla del mundo. Amalia leía con el aliento contenido, sintiendo el dolor de Isabela como un eco en su propia alma. La historia era aterradoramente familiar. La codicia de un hombre poderoso, la vulnerabilidad de una mujer sola, la crueldad de una comunidad que elige el miedo sobre la verdad. El diario describía cómo Montenegro falsificó documentos, sobornó a oficiales y la mantuvo prisionera en su propia casa, esperando que la soledad y la desesperación la consumieran para reclamar su herencia. El último párrafo del diario era un testamento de resistencia. Isabela escribía que, sabiendo que su fin estaba cerca, había escondido la verdad para que algún día alguien la encontrara.
Hablaba de la verdadera escritura de propiedad, la que probaba que su legado no era solo la mansión en ruinas, sino todo el valle, incluyendo las tierras más prósperas que Montenegro ahora explotaba como si fueran suyas. Amalia desató la cinta de seda de los otros documentos. Allí estaba, la escritura original, con los sellos y las firmas intactas, un mapa detallado de las tierras que legalmente le pertenecían a la línea Montoya. Un papel amarillento que valía más que todo el oro del mundo, porque no era un tesoro, era un arma. Era la prueba irrefutable de un crimen de 50 años, de una vida robada y una mentira que había envenenado a todo un pueblo. Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Amalia no eran de miedo ni de tristeza, eran lágrimas de una furia fría, cristalina y purificadora. El sótano no guardaba una maldición demoníaca, sino la memoria de una injusticia. Isabela no era un fantasma que lamentaba, era una voz que había esperado medio siglo para ser escuchada. Y ella, Amalia Vargas, la viuda desterrada, sería el instrumento de esa justicia. Cerró el diario con una suavidad reverencial. El fuego de la chimenea proyectaba su sombra en la pared, y por primera vez desde la muerte de Mateo, no parecía la sombra de una mujer frágil y acorralada. Era la silueta de alguien que había encontrado en el fondo del abismo no solo la verdad, sino la fuerza para luchar. El tesoro de la casona del olvido no era para huir, era para volver y reclamarlo todo. Miró los rostros dormidos de sus hijos, la razón de cada una de sus batallas. Besó sus frentes y les prometió en silencio que el amanecer que se acercaba no traería otro día de hambre y miedo. Traería el comienzo del fin para Ricardo Montenegro. La resiliencia que la había mantenido con vida hasta ahora se había transformado en algo más poderoso, un propósito. La guerra no había terminado, de hecho, acababa de empezar. La noticia, como una semilla venenosa llevada por el viento, no tardó en encontrar tierra fértil en el pueblo. Un leñador que se había aventurado más cerca de la casona de lo prudente, buscando madera seca, vio a Amalia salir del sótano con el rostro transformado, portando un viejo cofre como si fuera un tesoro sagrado. El hombre, deseoso de congraciarse con el poder, corrió a contarle a uno de los capataces de Montenegro lo que había visto, adornando la historia con susurros de oro y joyas escondidas por la vieja Montoya. El rumor llegó a los oídos de don Ricardo como una música celestial. El oro. Siempre había sospechado que la vieja Isabela, con su linaje de terratenientes, había escondido la fortuna familiar antes de sucumbir a la locura que él mismo había fabricado. La idea de que esa viuda insignificante, esa mujerzuela a la que había despojado de todo, hubiera encontrado lo que él no pudo, le encendió la sangre con una codicia febril. La casona no guardaba fantasmas, guardaba su fortuna, y él iría a reclamarla. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo con los colores de una herida abierta, Amalia sentía una calma gélida que nunca antes había conocido. El miedo había sido purgado, reemplazado por la claridad de un propósito inquebrantable. Sentada junto al fuego, con el diario de Isabela abierto, en su regazo, no solo leía palabras, sino que absorbía la fuerza de la mujer que las había escrito. Sentía el espíritu de Isabela a su lado, una aliada silenciosa que le susurraba al oído que la justicia, aunque tardía, era un manantial que siempre encontraba su cauce. Santiago y Luna, percibiendo el cambio en su madre, jugaban en silencio a sus pies con unas pequeñas piedras lisas. Ya no veían en ella la sombra de la desesperación, sino una quietud imponente, la de una montaña que se prepara para la tormenta. Amalia repasaba una y otra vez la escritura, memorizando los linderos, los nombres, los sellos.
Cada detalle era una bala en el revólver que estaba cargando, un arma forjada con la verdad y templada con el dolor de dos mujeres separadas por medio siglo de injusticia. El estruendo de cascos de caballos rompió la paz de la colina de forma brutal. No fue un trote, sino una carga violenta, el sonido de una invasión. Amalia se puso de pie de un salto, su corazón dando un único y doloroso golpe contra sus costillas. Escondió rápidamente el diario y la escritura bajo una baldosa suelta cerca del hogar, un secreto que la propia casa parecía haberle revelado. Abrazó a sus hijos, colocándolos detrás de ella, convirtiendo su cuerpo menudo en un escudo humano. La puerta principal, que no tenía cerrojo, fue abierta de una patada que hizo temblar los muros de piedra. La figura de don Ricardo Montenegro se recortó en el umbral, flanqueado por sus dos matones más crueles, dos hombres con rostros como máscaras de brutalidad. El aire de la habitación se enrareció, cargado con el olor a sudor de caballo, a cuero y a una violencia contenida que era casi palpable. La luz moribunda del atardecer que entraba por la puerta proyectaba sus sombras largas y amenazantes sobre el suelo. «Vaya, vaya, viuda», comenzó Montenegro, su voz destilando un sarcasmo venenoso mientras sus ojos recorrían la humilde habitación, deteniéndose con desprecio en el fuego crepitante. «Veo que se ha instalado bastante bien en mi propiedad, pero no he venido a charlar sobre su decoración. He oído que ha encontrado algo, un pequeño tesoro que mi familia, por descuido, dejó atrás. Vengo a recogerlo». Su sonrisa era la de un lobo que ya saborea la sangre de su presa. Amalia lo miró fijamente sin parpadear. La mujer que se habría encogido de miedo semanas atrás había desaparecido. En su lugar había una figura erguida, cuya fragilidad física era desmentida por la fuerza de acero en su mirada. «No sé de qué tesoro habla don Ricardo. La única riqueza en esta casa es la que no se puede robar». Su voz era baja, pero resonó en el silencio con la claridad de una campana, sorprendiendo a los hombres por su falta de temor. La calma de Amalia enfureció a Montenegro más que cualquier súplica o llanto. Era un desafío, una insubordinación que no podía tolerar. «No juegues conmigo, mujerzuela», rugió dando un paso adelante. «Mis hombres dicen que sacaste un cofre del sótano. Dámelo ahora o, juro por Dios, que arrancaré estas paredes piedra por piedra y a tus mocosos con ellas». La amenaza cruda quedó suspendida en el aire, haciendo que Luna soltara un gemido ahogado y se aferrara con más fuerza a la falda de su madre. Ver el terror en los ojos de su hija fue la chispa que encendió la pólvora en el alma de Amalia. «No se atreva a amenazar a mis hijos», siseó, su voz ahora cargada con la furia protectora de una fiera. «Usted no tiene ningún derecho aquí. Esta no es su propiedad y nunca lo fue. Ahora salga de mi casa». La audacia de sus palabras dejó a los matones momentáneamente atónitos. Nadie, nunca, le había hablado así al cacique. La cara de Montenegro se congestionó de ira, una máscara púrpura de orgullo herido. Se rió, una carcajada seca y sin alegría. «Tu casa, esta ruina infestada de ratas, todo lo que pisa el sol en este valle, es mío». Se volvió hacia sus hombres. «Encuéntrenlo, revisen cada rincón, vuelquen cada mueble. Quiero ese cofre». Los hombres, liberados de su estupor, comenzaron a moverse con una brutalidad eficiente. El caos se desató en la pequeña habitación. El colchón improvisado fue rasgado con un cuchillo, las pocas mantas arrojadas al fuego. Un pequeño estante que Amalia había construido con tablas viejas fue derribado, esparciendo las piedras de los niños por el suelo. Era una repetición de la pesadilla de su desalojo, una profanación deliberada de su santuario, diseñada para quebrarla a través de la destrucción de su
esfuerzo. Pero esta vez, Amalia no se movió. Permaneció anclada, protegiendo a sus hijos, observando la barbarie con una frialdad que desconcertaba a sus agresores. Uno de los hombres, al no encontrar nada, se acercó a Santiago, quien lo miraba con una mezcla de miedo y odio. El matón lo agarró bruscamente del brazo. «Quizás el niño sabe dónde lo escondió su mami», gruñó, sacudiéndolo. Ese fue el límite. Amalia se lanzó hacia adelante con una velocidad que nadie habría esperado de ella, golpeando al hombre en la cara con la palma abierta. El sonido del golpe fue seco y rotundo. El matón, más sorprendido que herido, la empujó con violencia, haciéndola caer al suelo. Antes de que pudiera levantarse, Montenegro estuvo sobre ella, agarrándola del cabello y tirando de su cabeza hacia atrás, hasta que sus miradas se encontraron. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Su aliento apestaba a aguardiente y a rabia. «Se acabó la paciencia, perra. Dime dónde está el oro o haré que lamentes haber nacido». El dolor agudo en su cuero cabelludo fue un relámpago que iluminó su mente. En ese instante de humillación y agonía, supo que era el momento. Con una voz extrañamente serena, a pesar del dolor, le dijo: «El tesoro que busca no es de oro, don Ricardo, pero tiene mucho más valor. Está justo debajo de usted». Montenegro, confundido por un segundo, miró al suelo. Amalia aprovechó su breve distracción para deslizar la mano hacia la baldosa suelta. Con un movimiento rápido, sacó el diario y la escritura. Se puso de pie de un tirón, ignorando el dolor, y se interpuso entre él y la chimenea. «Aquí está», exclamó, su voz llenando la habitación y deteniendo a los matones en seco. «El tesoro de Isabela Montoya. No son monedas, es la verdad, es la historia de su crimen, es su condena». Sostuvo el diario en alto, como un sacerdote alzando una reliquia sagrada. Montenegro la miró, sus ojos moviéndose del rostro de Amalia al viejo libro encuadernado en cuero. Una risa incrédula escapó de sus labios. «Un libro, me has desafiado por un estúpido libro viejo». Pero su risa sonaba hueca, y una sombra de inquietud comenzó a nublar su arrogancia. Algo en la certeza de Amalia, en el fuego justiciero de sus ojos, le provocó un escalofrío. «No es un libro cualquiera», dijo Amalia, y su voz se transformó, adquiriendo una resonancia profunda y solemne. Abrió el diario en una página marcada. «Es la voz de la mujer a la que usted destruyó. Escuche lo que dice». Y con una claridad implacable, comenzó a leer el pasaje donde Isabela describía el asesinato de su prometido, Alejandro, y nombraba a Ricardo Montenegro como el instigador, el hombre cuya codicia lo había llevado a mancharse las manos de sangre. Cada palabra era un martillazo contra el muro de mentiras que Montenegro había construido durante 50 años. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez cerúlea. Sus matones se miraron entre sí, incómodos, dejando de ser depredadores para convertirse en testigos de algo que los superaba. El nombre de Alejandro todavía era una leyenda susurrada entre los más viejos del pueblo, un misterio nunca resuelto. «¡Mentiras! Son las divagaciones de una loca», gritó Montenegro, pero su voz tembló, traicionando el pánico que se apoderaba de él. Intentó avanzar hacia ella para arrebatarle el libro, pero Amalia retrocedió un paso, manteniendo la distancia. «Y esto», continuó ella, levantando ahora la escritura original con su sello, «real, es la prueba de su robo. Esta escritura demuestra que todo el valle, cada campo que usted explota, cada árbol frutal del que cosecha, le pertenece a esta familia. Usted no es un cacique, es un ladrón y un asesino». La acusación resonó con la fuerza de una sentencia final.
La verdad, cruda y desnuda, estaba ahora entre ellos, más brillante que cualquier oro, más afilada que cualquier cuchillo. Montenegro la miró, ya no como a una viuda indefensa, sino como al espectro de su propio pasado, la encarnación de una justicia que había creído enterrada para siempre. Su imperio, construido sobre un crimen, se tambaleaba sobre sus cimientos. En un último acto de desesperación animal, se abalanzó sobre ella, rugiendo como una bestia herida. No buscaba el libro, buscaba silenciar la voz que lo estaba destruyendo. Sus manos se cerraron alrededor del cuello de Amalia, apretando, intentando robarle el aire, robarle la verdad que acababa de pronunciar. La luz del fuego danzaba sobre la escena, proyectando una lucha de sombras titánicas en la pared de piedra. Amalia luchó, arañando, golpeando, pero la fuerza de él era abrumadora. El aire comenzó a faltarle, puntos negros bailaban ante sus ojos. Justo cuando sus fuerzas flaqueaban, un grito agudo llenó la habitación. Santiago, que había recogido una de las piedras con las que jugaba, la arrojó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, golpeando a Montenegro en la sien. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para sorprenderlo y hacerle aflojar su agarre por un instante. Ese instante fue todo lo que Amalia necesitó. Tomó una bocanada de aire y con una fuerza nacida de la más pura adrenalina maternal, empujó a Montenegro con tal violencia que él tropezó hacia atrás, cayendo pesadamente contra la vieja mesa de madera, que se partió bajo su peso con un crujido estrepitoso. El diario y la escritura cayeron al suelo, pero Amalia no se preocupó por ellos. Se puso de pie, jadeando, colocándose de nuevo frente a sus hijos. Los dos matones estaban paralizados, sus miradas yendo del rostro furioso de su patrón en el suelo al de la pequeña mujer que lo había desafiado y vencido. La jerarquía de poder en esa habitación se había hecho añicos. El miedo había cambiado de bando. Don Ricardo Montenegro, por primera vez en su vida, parecía vulnerable, expuesto y patéticamente humano. Amalia lo miró desde arriba, no con odio, sino con una fría y distante compasión. Su poder no residía en su riqueza ni en su brutalidad, sino en el miedo que inspiraba. Y en esa habitación, frente a la verdad de su pasado, ese miedo se había evaporado. Se quedó allí, de pie, protegiendo a sus cachorros y a la verdad que había desenterrado, mientras afuera la noche terminaba de caer, preparándose para un amanecer que lo cambiaría todo. El aire en la habitación quedó suspendido, denso y cargado con el peso de 50 años de mentiras expuestas. Ricardo Montenegro, tirado entre los restos de la mesa rota, jadeaba no tanto por el golpe, sino por el shock de ver su poder desmoronarse en un instante. Sus matones, antes tan imponentes, ahora parecían dos estatuas de barro, con la mirada perdida entre su patrón caído y la mujer que, con la sola fuerza de la verdad, lo había derribado. El miedo había cambiado de dueño y ahora se reflejaba en los ojos del hombre que lo había sembrado por décadas. Con un gruñido gutural, Montenegro se puso en pie, su rostro una máscara de furia y humillación. La sangre le corría por la sien, donde la piedra de Santiago lo había golpeado. Una herida insignificante en la carne, pero mortal para su orgullo. Intentó recuperar su aura de autoridad, apuntando un dedo tembloroso hacia Amalia. «Pagarás por esto, bruja. Tú y tus bastardos. Nadie me desafía». Pero sus palabras, que antes habrían helado la sangre de todo el pueblo, ahora sonaban huecas y patéticas, el rugido de un tigre de papel. Justo en ese momento, el sonido de múltiples caballos llegando al galope llenó la noche. No era el tropel desordenado de los hombres de Montenegro, sino el ritmo cadencioso de una autoridad organizada. En el umbral de la puerta aparecieron 3 hombres uniformados, liderados por el corregidor de la provincia.
un hombre mayor de rostro severo, a quien Amalia había hecho llegar un mensaje a través de un joven pastor 2 días antes, un acto de previsión que ahora sellaba su victoria. La justicia no había llegado por azar, sino porque ella la había convocado. Amalia, con una calma que parecía venir de otra parte del espíritu de la propia Isabela, recogió el diario y la escritura del suelo. Se acercó al corregidor sin una palabra, sus ojos sosteniendo los de él, y le entregó las pruebas. El hombre encendió un farol y bajo su luz amarillenta, sus ojos expertos recorrieron las páginas del diario y examinaron el sello real en la escritura. Un silencio sepulcral cayó sobre todos, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración agitada de Montenegro. «Este sello es auténtico», declaró finalmente el corregidor, su voz resonando con la autoridad de la ley. Levantó la vista hacia Montenegro y su mirada era de un desprecio gélido. «Y este diario cuenta una historia que muchos de nuestros ancianos han susurrado por años. La historia de un crimen que dejó una mancha en esta tierra». La condena no estaba en el tono de su voz, sino en la irrevocabilidad de los hechos que sostenía en sus manos. Afuera, atraídos por el alboroto, se habían congregado varios campesinos, sus rostros iluminados por antorchas que dibujaban un semicírculo de testigos silenciosos. Un anciano, don Efraín, cuyo padre había trabajado para la familia Montoya, dio un paso al frente. «Yo recuerdo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Recuerdo a mi padre llorar la noche que murió el joven Alejandro. Siempre dijo que no fue un accidente, que el diablo andaba suelto en estas tierras». La primera piedra había sido lanzada y el muro de silencio se vino abajo. Otras voces se unieron, relatos de 1900, tierras robadas, de amenazas en la oscuridad, de injusticias soportadas en silencio durante generaciones. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la tiranía de Ricardo Montenegro. Él miraba a su alrededor, a los rostros de la gente que había oprimido, y por primera vez no vio miedo, sino un juicio colectivo, una marea de desprecio que lo ahogaba. Sus matones, viendo la batalla perdida, intentaron escabullirse en la oscuridad, pero fueron detenidos por los guardias. La detención de don Ricardo no fue un acto de violencia, sino de una justicia fría y metódica. Le ataron las manos a la espalda sin resistencia. El hombre que había sido un rey en su feudo, ahora era solo un viejo criminal, encorvado y derrotado. Mientras lo sacaban de la casa, su mirada se cruzó con la de Amalia. En sus ojos no había odio, solo la promesa rota de un imperio construido sobre cenizas. Ella no sintió triunfo, solo una paz profunda y sanadora, la paz de una herida que por fin comenzaba a cicatrizar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la casona no fue opresivo, sino tranquilizador. Amalia arropó a sus hijos en una cama improvisada cerca del fuego, sus pequeños rostros finalmente relajados en un sueño sin sobresaltos. Se sentó junto a la ventana, mirando el valle bañado por la luz de la luna. La casa ya no gemía con lamentos. Parecía suspirar con alivio, liberada de un secreto que la había mantenido en penumbras por medio siglo. Pasaron 5 años. La casona del olvido ya no existía. En su lugar se erguía Villa Isabela, un hogar vibrante y lleno de vida. Los muros de piedra habían sido limpiados, las ventanas brillaban con cristales nuevos y de los balcones colgaban geranios rojos que desafiaban la antigua tristeza. El olor a moho y polvo había sido reemplazado por el aroma a pan recién horneado, a cera de abejas y al perfume de las rosas que Amalia había plantado en el jardín. Un jardín que ahora era el más bello de toda la región. Las tierras del valle, devueltas a su legítima dueña, florecieron bajo un nuevo régimen de justicia. Amalia
recordando su propia lucha, estableció una cooperativa agrícola, asegurando que cada familia que trabajara la tierra recibiera una parte justa de la cosecha. La prosperidad, antes acaparada por un solo hombre, ahora se derramaba por todo el pueblo, nutriendo los hogares y los espíritus. La gratitud y el respeto habían reemplazado al miedo como la ley fundamental de la comunidad. Santiago, ya un jovencito de Mindorset, mirada inteligente y manos fuertes, caminaba junto a su madre por los campos de maíz, aprendiendo no solo a cultivar la tierra, sino a respetarla. Ya no había en él la seriedad prematura del niño preocupado por el hambre, sino la confianza de quien conoce su lugar en el mundo. Luna, con su risa cristalina, corría entre los árboles frutales, su cabello danzando al viento, una encarnación viviente de la inocencia recuperada y la promesa de un futuro brillante. Amalia se había convertido en el corazón del pueblo. No era una cacique, sino una consejera, una matriarca cuya sabiduría había sido forjada en el fuego de la adversidad. Su puerta siempre estaba abierta y en su mesa siempre había un plato de más para el necesitado. Su belleza no residía en las ropas finas que ahora podía permitirse, sino en la serenidad de su mirada y en la calidez de una sonrisa que había vuelto a florecer en su rostro. A menudo, al atardecer, visitaba una pequeña tumba de mármol blanco que había mandado a erigir en la colina bajo un viejo roble. En ella se leía un solo nombre: Isabela Montoya. Amalia le dejaba flores frescas y le contaba en susurros las noticias del pueblo, compartiendo con la mujer, que nunca conoció, una camaradería que trascendía el tiempo. Había honrado su memoria no solo reclamando su nombre, sino convirtiendo su legado de dolor en un manantial de esperanza. Una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín, sintió el calor del sol en su rostro y cerró los ojos. El mundo que había estado a punto de devorarlos, ahora los acunaba. Había entrado en la boca del lobo buscando un simple refugio y había encontrado el poder para cambiarlo todo. Descubrió que la verdadera maldición nunca estuvo en los muros de la casa, sino en la crueldad de los hombres, y que el tesoro más grande no era el oro, sino la verdad guardada en el corazón de una historia olvidada. Su historia, la de la viuda que heredó el olvido, se convirtió en una leyenda susurrada junto al fuego en las noches frías. Una leyenda que enseñaba que hasta en la ruina más profunda puede germinar la semilla de la justicia, y que no hay fuerza en el mundo más resiliente ni más poderosa que el amor de una madre que se niega a rendirse. La jornada de Amalia Vargas, desde las cenizas de la desolación hasta la cima de la justicia, es mucho más que el relato de una mujer. Es un espejo en el que se refleja la indomable capacidad del espíritu humano para encontrar luz en la más absoluta oscuridad. Su historia nos recuerda que los finales más dolorosos a menudo son solo el preludio de los comienzos más extraordinarios, y que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, impulsados por una causa más grande que nosotros mismos. La casona del olvido nunca estuvo realmente maldita por fantasmas o espectros del más allá. Su verdadera maldición era de carne y hueso, tejida con la codicia de un hombre y el silencio cómplice de un pueblo atemorizado. Amalia nos enseñó que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en los sótanos oscuros, sino los que caminan a plena luz del día, disfrazados de poder y autoridad, alimentándose del miedo ajeno. La verdadera oscuridad reside en la indiferencia y en la injusticia que permitimos crecer en nuestro propio patio. El tesoro que Amalia desenterró en aquel sótano húmedo y frío no brillaba ni tintineaba. No podía comprar pan ni vestidos de seda.
pero su valor era infinitamente superior. Era la verdad, una verdad que había sido sepultada por medio siglo, una voz que se negaba a ser silenciada. Este hallazgo nos revela una lección universal. La riqueza más perdurable no es el oro que se puede robar, sino el conocimiento, la memoria y la justicia. Activos que, una vez recuperados, se convierten en un arma invencible contra cualquier tiranía. Pero, ¿de dónde surgió la fuerza para enfrentar a un enemigo tan poderoso? No nació del odio ni del deseo de venganza, sino de la fuente de energía más pura y feroz que conoce la humanidad, el amor de una madre. Cada paso que Amalia dio, cada puerta que derribó, cada palabra que pronunció fue un acto de defensa por sus hijos. Fue el llanto silencioso del hambre de Santiago y Luna lo que le dio el coraje para descender al sótano, y fue su amor incondicional la armadura que la protegió en la batalla final. La justicia, como vemos en este relato, a menudo no es un relámpago que cae del cielo, sino una semilla que germina lentamente en la oscuridad. Durante 50 años, la verdad de Isabela Montoya esperó pacientemente bajo la tierra, nutriéndose del dolor no resuelto. Amalia fue la jardinera inesperada que, con sus manos heridas por el trabajo y su corazón fortalecido por la adversidad, regó esa semilla con su propia valentía, permitiéndole finalmente romper la superficie y crecer hasta convertirse en un árbol tan fuerte que su sombra derrocó un imperio de mentiras. La victoria de Amalia no fue solo suya, fue la liberación de todo un pueblo. Su acto de coraje fue una chispa que encendió una pradera seca de resentimiento y miedo acumulado. Al enfrentarse a Montenegro, no solo reclamó su herencia, sino que les devolvió la voz y la dignidad a todos aquellos que habían vivido bajo el yugo del temor. Demostró que un solo individuo, armado con la verdad, puede inspirar a una multitud a romper sus propias cadenas y a reescribir su destino colectivo. Así, la leyenda de la viuda que heredó el olvido se convierte en un faro. Nos enseña que nuestro legado no se define por lo que perdemos, sino por lo que elegimos construir sobre las ruinas. Nos muestra que hasta en el lugar más abandonado y despreciado puede esconderse la llave de nuestra redención. La verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, transformando cada herida en sabiduría y cada injusticia en un propósito inquebrantable. La historia de Amalia nos deja una pregunta resonando en el alma. ¿Qué tesoros de verdad y valentía yacen enterrados en nuestros propios sótanos, esperando ser descubiertos? Su viaje es un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros habita una fuerza capaz de mover montañas, una resiliencia que, como la de ella, puede transformar un legado de dolor en un futuro de esperanza, demostrando que no hay maldición más fuerte que el amor inquebrantable de un corazón justo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y dejes un like para que más personas puedan encontrar inspiración en ella. Queremos construir una comunidad donde estas lecciones de vida nos fortalezcan a todos. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta jornada. Queremos leer tu historia, porque cada una de nuestras vidas, a su manera, es un relato de lucha, resiliencia y la incansable búsqueda de la justicia.